Bienvenidos a la unidad número 1 de este módulo, denominada Principios del Derecho Laboral Individual. En este módulo se pretenderá abordar no solamente los principios del derecho laboral individual, sino también las definiciones propias del contrato y sus elementos. Para ello, es de importancia empezar desde el fundamento constitucional como fuente formal del derecho. El artículo 53 de nuestra Carta Constitucional nos manifiesta que tendremos los principios de la condición más favorable, que tendremos el principio del indubio pro operario, que tendremos el principio de la estabilidad laboral reforzada, que tendremos el principio de la realidad sobre las formas, que tenemos el principio a la irrenunciabilidad de los derechos, entre otros. Sin embargo, estos principios hay que llevarlos al fundamento legal contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo. De estos principios es de importancia resaltar la estabilidad laboral reforzada. La estabilidad laboral reforzada nos manifiesta a nosotros que mediante ciertas condiciones que afectan la prestación o la continuidad en la prestación personal del servicio a favor del empleador, dicha suspensión especial no podrá afectar la continuidad de la relación laboral. Pues cuanto la ley permite que, si bien es cierto, se suspende la prestación personal de servicio, ello no necesariamente daría lugar a la terminación del contrato. El otro principio a resaltar es el principio de la realidad o del contrato realidad. Para nadie es un secreto que las personas jurídicas estatutarias, llamémoslas empresas, para la celebración de sus contratos, utilizan el contrato, la figura del contrato de prestación de servicios, pero que ese contrato de prestación de servicios tiene la finalidad de disimular la existencia de una relación laboral o de un contrato de trabajo. ¿Y por qué hacen las empresas esa simulación? Pues esa simulación es realizada por esas personas jurídicas estatutarias para desvincularse de las obligaciones que tienen por el solo hecho de existir un contrato de trabajo. Obligaciones como el aporte a la seguridad social, obligaciones como el pago de las prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías, intereses a las cesantías. Porque cuando estamos en presencia de un contrato de prestación de servicios, esa obligación, el 100%, es del contratista, más no del contratante. Entendiendo como contratista, haciendo pues el símil, el trabajador, y como contratante, el empleador. Entonces, este principio nos dice que no importa la figura que le quiera dar el empleador, en este caso contrato de prestación de servicios, siempre existirá un contrato laboral. El otro principio que es de importancia resaltar aquí es el principio de la irrenunciabilidad de los derechos. Qué pena. Esta irrenunciabilidad de los derechos nos indica que por el solo hecho de estar mediante una relación laboral o individual de trabajo, no podemos nosotros renunciar a los derechos a esas prestaciones sociales. Esa renuncia que se pretende, y volviendo al principio anterior, mediante el contrato de prestación de servicios, y que la misma ley la subsana a través del principio de la realidad. Otro de gran importancia es el mínimo vital. Este principio del mínimo vital, que muchos lo relacionan con el salario mínimo legal mensual vigente, lo cual no es cierto, porque se debe entender como salario mínimo vital, no ese salario mínimo legal, sino como mínimo vital aquella remuneración que le permita al trabajador suplir sus necesidades. Llamemos necesidades: pagar arriendo, alimentación,
educación para sí y para sus hijos, todo lo que afecta o todo lo que contiene una vida digna. Obviamente, hay un principio que no lo mencioné ahorita, que es el contenido del artículo 53, que es el principio del debido proceso, pero este principio ustedes, pues obviamente ya lo han desarrollado en cada una de estas materias. Pero ahora, hemos mencionado que estos principios son de rango constitucional y legal, pero estos principios obedecen a un contrato. ¿Y qué es un contrato según el Código Sustantivo del Trabajo? Un contrato de trabajo es la prestación personal de un servicio a favor de una persona natural o jurídica a consecuencia de una remuneración y bajo una subordinación. De esta definición del contrato individual de trabajo salen los que llamamos nosotros elementos esenciales de un contrato individual de trabajo. Son pues estos elementos: la prestación personal de un servicio, la remuneración y la subordinación. Sin embargo, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir que por el solo hecho de que existe una prestación personal del servicio, estamos mediante un contrato individual de trabajo. Entendiendo como contrato de trabajo, o mejor dicho, como trabajo, la prestación material, ¿sí?, o intelectual de una labor a favor de una persona natural o jurídica. Y por la consecuencia de la realización de ese trabajo, pues tenemos que recibir ¿qué? Una remuneración. Y esta remuneración en materia laboral se denomina salario. El salario no solamente el salario mínimo legal mensual vigente. El salario también es un salario variable. El salario además es el que establezca la empresa o la persona natural a la cual ustedes le van a prestar personalmente ese servicio. No estamos hablando hoy de 781.242, no. El salario puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, mediante la prestación personal de un servicio, remuneración y subordinación, es decir, contrato individual de trabajo. El Código Sustantivo del Trabajo nos va a decir además que esa remuneración denominada salario puede también ser paga en especie, no solamente en dinero, pero que cuando es paga en especie debe obedecer a dos criterios. Uno, cuando se gana más de ese salario mínimo legal mensual vigente. Dos, cuando se gana menos o el salario mínimo legal mensual vigente. Que cuando se gana más del salario mínimo legal mensual vigente, ese pago en especie no podrá superar el 50% de ese salario. Pero que cuando nos ganamos el salario mínimo legal mensual vigente, no podrá ser superior al 30% del salario mínimo legal mensual vigente. Asimismo, tenemos que salario no solamente será el que nos den en especie o en dinero, sino que salario también será constitutivo de salario aquellas bonificaciones continuas, bonificaciones habituales, ¿sí? No esa bonificación que nos dan cada 2 años, cada 3 años, o que mucha gente la da como prima navideña, no, habituales, continuas, semanales, mensuales, quincenales, diarias, derivada de comisiones, ¿cierto? Entre otros factores. Sin embargo, hay que aclarar que frente a estas comisiones, bonificaciones o auxilios de alimentación, entre otros, se puede celebrar un pacto no salarial. Es decir, que esas comisiones, que ese auxilio de alimentación no constituirán salario. Y si no constituyen salario,
pues no será base de liquidación de las prestaciones sociales ni de la seguridad social integral. Ahora, muchachos, los invito a que continúen ustedes con esta formación en respecto a los principios, en cuanto al contrato, en la actividad de esta unidad. Y van a complementar ustedes lo que aquí les he tratado de exponer frente a la definición del contrato individual del trabajo o a sus obligaciones y a sus derechos dentro de un contrato de trabajo. Nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias.